placer estar aquí con todos vosotros en la librería La Luna, presentando el libro de nuestra compañera Carola López, La secta. Y además estar aquí en compañía de nuestras compañeras de feministas radicales y de todas vosotras. Vamos a hablar sobre el libro que habla sobre el transgenerismo, ¿no? Y yo, como vicepresidenta de la asociación y además experta en Derecho Constitucional y Estudios Feministas, y además que me he dedicado a estudiar lo de el transgenerismo, ¿no? Como movimiento disruptivo que ha logrado que se legisle a nivel global sobre los derechos de las personas trans, haciendo que se reformen incluso implícitamente constituciones y leyes. Pues voy a explicar un poco, y a poner en contexto, ¿no? Carola va a hablar del libro y de su experiencia, a cómo le ha afectado a ella las cuestiones del transgenerismo y sus reivindicaciones, ¿no? Por la acusación de transfobia, y yo os voy a situar un poco en el contexto jurídico de lo que esto supone, porque hay una cuestión muy importante que debemos tener presente, y es que las leyes trans no son leyes para personas transexuales, porque no están diseñadas ni concebidas para mejorar sus condiciones de vida. Las leyes trans son leyes que nos afectan a todos, afectan a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque son leyes que atentan contra la democracia, con la manera como ejercemos la democracia en el día a día, porque va directamente a la libertad de expresión. Son leyes mordazas. Carola va a hablar exactamente de su situación, la experiencia que ha tenido en el libro, ya que ella ha sido una protagonista de excepción en cómo ha entrado el transgenerismo a España, una protagonista indeseada, porque tú no querías ser la primera persona denunciada por el transgenerismo, ¿no? Pero le ha tocado hacerlo, lo explica en su libro, y yo os voy a situar un poco en el contexto de la ley. Como todos sabemos, la ley trans a nivel nacional fue aprobada a finales de febrero de este año y entró en vigor, creo que fue el 1 de marzo. Sin embargo, el expediente administrativo que se elaboró Carola fue en el verano del 2021. ¿Por qué? Porque la ley que se le aplicó era la ley trans de Andalucía, que es la ley 8 de 2017. Esta ley reconoce una serie de protecciones, o supuestamente está destinada a reconocer la protección y la garantía para los derechos de las personas transexuales, lesbianas, bisexuales e intersexuales, pero en realidad lo que está haciendo es blindar una anterior ley que ya existía en Andalucía, que era la Ley de Autodeterminación del Sexo, llamada la Ley de Transexualidad de Andalucía. ¿Qué hacen estas leyes? Pues estas leyes establecen unas medidas represivas para toda la sociedad, a la que condiciona con el reconocimiento de los derechos que está planteando, ¿no? Como dije anteriormente, la ley trans no va de reconocer derechos o beneficios a las personas transexuales. Ya esto estaba reconocido en una ley anterior, ¿no? Que reconocía el único derecho que no tenían, que era el poder cambiar el sexo registral con la identidad de género con la que se autopercibían, cumpliendo un mandato del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La ley anterior recogía esto. No estoy diciendo que esté a favor o en contra de esta ley, lo que estoy diciendo es que era la manera de cómo el derecho daba respuesta jurídica a esta situación que se había planteado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues bien, se aprueba la ley trans de Andalucía, donde lo que hace es abrir el camino a la autodeterminación del sexo, aunque se refiere que es a la autodeterminación del género. Pero lo que permite la ley es que las personas puedan determinar su sexo a voluntad. Esto se ha concretado actualmente con la ley trans que se ha aprobado este año, donde se reconoce
el derecho a la autodeterminación del sexo, es decir, que cualquier persona mayor de 14 años pueda presentarse al registro civil y a través de un procedimiento donde no tiene que cumplir ningún requisito, ni someterse a ninguna clase de control, ni tener ninguna clase de restricción, puede solicitar el cambio de sexo registral. Y aunque la ley trans establece que puede solicitar el cambio de sexo, del sexo biológico, no por el sexo opuesto, ya ha empezado a abrirse la vía para que también lo puedan hacer como personas no binarias, ¿no? Aunque la ley no lo reconoce como tal. Pues bien, esto es lo que se llama la autodeterminación del sexo, la elección del sexo a voluntad. Esto rompe el derecho porque en España ni en ninguna parte del mundo se reconoce que las personas puedan cambiar su sexo a voluntad, no pueden cambiar ningún atributo de la personalidad, y mucho menos aquellos que forman parte de la identidad de las personas en la documentación. Pero la ley trans lo permite sin ninguna clase de control. No obstante, el procedimiento a través del cual Carol ha sido expedientada no fue por la ley trans actualmente vigente, sino por una ley que existía en Andalucía donde se contemplaban unas medidas para sancionar a las personas que adoptaran ciertas conductas que podían ser consideradas como transfobia o que lesionaba los derechos de las personas trans. ¿Cuáles son esas medidas? Pues todas aquellas que encajan en el concepto de transfobia. ¿Y qué es transfobia? Pues prácticamente todo, porque aquellas conductas que tengan por objeto criticar, cuestionar o que negar o que incluso puedan suponer un prejuicio hacia las personas trans, también hacia las personas lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, en teoría, ¿no? Pero aquellos que puedan suponer un prejuicio contra estas personas, nosotros nos vamos a centrar en las trans. A las demás ya las conocemos, a las trans no exactamente. Esto es transfobia. Tanto si la persona es trans en realidad o se le presume trans. ¿Y qué es ser trans? Pues de acuerdo con la ley o las leyes de identidad de género, que existen varias, ser trans significa que una persona no se identifica con el sexo de su nacimiento, ¿no? Aunque la ley no lo dice de esta manera, sino que recoge el lenguaje queer, que dice que ser trans es cuando la persona tiene una identidad de género distinta de aquella del sexo asignado al nacer, como si el sexo fuera algo que se asignara de forma arbitraria y no por la exteriorización que todos podemos apreciar del sexo como un hecho biológico ostensible y que se determina en el momento de la misma concepción y que además es inmutable. Pues bien, las leyes trans niegan esta realidad, la realidad del sexo, porque niegan que el sexo exista, niegan que el sexo sea una cuestión biológica concluyente. Es decir, van en contra de la evidencia científica y dicen que el sexo es una construcción social y que cada persona lo puede elegir a voluntad de acuerdo con el sexo con el que se identifique. Cuando hablan de sexo, en realidad están hablando de los estereotipos de género, es decir, los roles y estereotipos atribuidos a la masculinidad o a la feminidad. Pero el problema de las leyes trans es que no solamente reconocen los roles y estereotipos atribuidos a la feminidad y a la masculinidad, es decir, no se centran en hablar solo de lo que somos, hombres o mujeres, sino de cómo nos sentimos, que puede ser hombres, mujeres, no hombres, mujer y hombre, ninguna de las dos cosas, o puede ser poligénero, o puede ser agénero, o puede ser género queer, o puede ser género lo llamado no binario, o puede ser género fluido, o puede ser las 300 y pico identidades de género que existen, que el resto de la gente no saben lo que es. Y esto genera un problema. ¿Cuál es? El problema de seguridad jurídica. La seguridad jurídica hace referencia a que cuando existe una ley, todo el mundo debe saber a qué atenerse con esa ley. Y con la ley trans no sabemos a qué atenernos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es leer la identidad de género de una persona. ¿Cuál es el género con el que esa persona se identifica? Entonces, el problema de la identidad de género es eso, la parte de la misma definición de la identidad de género. ¿Por qué? Porque la identidad de género es la vivencia interna de cada persona tal y como la persona se autopercibe, que además puede cambiar a lo largo de su vida o a lo largo del día. Y entonces las demás personas están obligadas a leer cuál es la identidad de género de la persona tal y como la vive en ese momento y cómo se identifica. Y esto trae un problema, que los seres humanos podemos conocer la realidad por cómo la vemos.
porque son hechos notorios. El sexo es un hecho notorio. Los hechos notorios no hace falta probarlos. Cualquiera lo puede ver y lo puede reconocer. Las leyes de identidad de género o leyes trans traen un problema, que es que te obligan a identificar algo que solamente puede sentir la persona y que además no puede demostrar. Por eso es que no exigen requisitos. Y además te obligan a que los demás la lean y la sepan interpretar correctamente. ¿Por qué? Porque si no puedes incurrir en discriminación por error o discriminación por asociación, que son otras formas de odiar a este colectivo, de acuerdo con lo que establece la ley. Genera un clima de temor, de miedo, porque si tú no sabes leer la identidad de género de una persona que ella no es capaz de demostrar porque lo vive en su interior y que tú no eres capaz de percibir porque no estás en su interior, si no eres capaz de hacerlo, te pueden denunciar y puedes incurrir en el delito de transfobia. Esto ha sido lo que le ha sucedido a Carola y a muchas otras mujeres, porque generalmente a quienes se persigue es a las mujeres, y además lo que buscan, es decir, el trofeo del movimiento transgenerista, es lograr que estas mujeres sean sancionadas económicamente, porque las sanciones siempre son a través de procedimientos administrativos, es decir, no hay juicio, sino que la administración, a través de un órgano de origen transgenerista, impone una sanción directamente, y esa sanción es económica y suele ser muy elevada. En España, en Andalucía, puede llegar a los 120.000 euros y a nivel nacional puede llegar a los 150.000 euros, más otras sanciones adicionales. Por ejemplo, a los padres los amenazan con la pérdida de la patria potestad, y a los profesionales de la salud, como es el caso de Carola, de la inhabilitación, más otras sanciones. Esto es gravísimo y además no perjudica solamente a las personas que son críticas de la identidad de género, como por ejemplo el caso de las feministas, ¿no?, que luchamos por la protección de los derechos de las mujeres, sino que puede afectar a cualquier persona. Porque en el caso de las feministas se persigue de forma especial por parte del transgenerismo, porque los derechos de las mujeres se basan en el sexo. Y es la protección que nos da la ley. Es en la categoría jurídica sexo donde se construyen nuestros derechos. Si la categoría jurídica sexo se deroga a través de la implementación de estas medidas, como es la aceptación de la categoría, de inexistente categoría, porque no es una categoría jurídica, de la identidad de género, que es la autopercepción de cada individuo, es decir, ya no se trata del sentido general, impersonal y abstracto de la ley, sino de concreto, específico e individualizado para cada persona que invoca tener una determinada identidad de género, te pone en la situación de que tienes que vivir con temor porque no sabes con quién te estás relacionando ni las consecuencias que puedan tener tus actos si esta persona dice que lo odias por no haber leído su identidad de género. Esto es el problema que trae la ley trans. Y es el problema que ha planteado para Carola el ser crítica y haber puesto en un tuit que no estaba de acuerdo con la ley trans, que había que proteger los derechos de los menores, creo que además uno específico había dicho, las mujeres trans son hombres. Claro, porque si tú eres mujer, no eres mujer trans, eres mujer, ¿no? Partiendo de esta obviedad, es decir, de la verdad, de la existencia del hecho biológico que niega el transgenerismo, pues se ha expedientado a Carola, le han abierto un expediente y han considerado que había incurrido primero en terapias de conversión. ¿Sabéis lo que es la terapia de conversión? Son las terapias que a través de distintos procedimientos se intenta modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Esto está prohibido, ¿no?, por las leyes trans. Y el que lo haga se mete en un problema, y esto fue lo que pidieron para Carola. Pero además también por transfobia. Y como dije anteriormente, transfobia es todo lo que pueda suponer criticar la identidad de género de alguien, o dudar, o siquiera tener un prejuicio, es decir, la misma ignorancia. No, porque si tú no sabes leer la identidad de género de alguien que no se identifica como un hombre o una mujer, sino como las dos cosas, o como ninguna, o como dependiendo hoy mujer, mañana no, y por eso es que la ley trans no tiene ninguna restricción de cuántas veces puedes pedir el cambio de sexo registral, puedes incurrir en un delito de transfobia, ¿no? Que no es simplemente que te acusen de un delito, sino que es prácticamente un grito de guerra de que eres una persona donde se anima a los demás a que te acosen, sobre todo si estás en redes sociales. Y esto es
lo que ha pasado con muchas feministas, porque fundamentalmente pasa a las mujeres que defienden los derechos de las mujeres, y ha pasado a algunas personas que desde el sector de la salud defienden la existencia y la relevancia del sexo. Esto es básicamente lo que le ha pasado a nuestra amiga Carola, y ella pues lo ha descrito en este libro, donde muestra además cuál es la táctica que tiene el transgenerismo para acusar y acosar a las mujeres que denuncian, o que no hace falta que lo denuncies, sino que te muestres crítica con la identidad de género. Así pues, Carola, hoy venimos a que vengas a hablar de tu libro y a escucharte a ti, porque eres la persona que nos interesa, ¿no? Perdón, para concluir, lo que quería decir era, finalmente la Junta de Andalucía, ya lo explicaré más en detalle, archivó la denuncia que se había planteado contra ella por dos causas muy específicas. Primero, porque se aplicó la ley, no la ley trans de forma concreta, sino el conjunto de las leyes que deben ser analizadas para aplicar una determinada sanción, donde se veía que en este caso ella había ejercido su libertad de expresión. Y por otro lado, porque se demostró que la causal por la que habían invocado, que era la razón por la que ella había sido expedientada, era porque estaba ejerciendo o haciendo terapias de conversión desde Twitter, cosa que es materialmente imposible, ¿no? Entonces, la cuestión con la que quiero que nos quedemos es que las leyes trans no solamente violan los derechos de las mujeres, y también de los hombres, porque el sexo hace referencia a los derechos que tienen tanto mujeres como hombres, pero fundamentalmente los derechos de las mujeres, porque el grupo humano que es vulnerable en el ejercicio de sus derechos somos las mujeres. Y hemos logrado que a partir de 1981, cuando se aprobó la CEDAW, nos reconozcan que existen unos derechos específicos de las mujeres que deben reconocernos. Y ha tenido que esperar hasta 1993 para que a través de una conferencia internacional se reconociera que los derechos de las mujeres eran derechos humanos. Pero ahora las leyes transgeneristas están desmantelando todos los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque ser mujer es una opción que puede tener cualquier hombre que se autoidentifique como tal. Pero aquí nos termina el problema, porque el problema no es algo que afecte solamente a las mujeres o a los menores, a los que empujan a través de las terapias afirmativas y el modelo afirmativo de la identidad de género a que se sometan a hormonas y cirugías, sino que también es un problema que afecta a todos y cada uno de los miembros de la sociedad. ¿Por qué? Porque la ley trans mata la libertad de expresión, mata el que tú puedas expresar y exponer públicamente cuál es tu parecer acerca de las leyes trans, cuál es la posición que tú adoptas, en tu caso concreto, sobre las leyes trans. Si lo haces, puedes incurrir en delito de odio, y por eso te pueden demandar o te pueden denunciar. A poner un caso, un alumno que quiera fastidiarle al profesor puede declararse trans y fastidiarle la vida al profesor y hacer que lo despidan, sobre todo si son profesores de biología. O por ejemplo, un trabajador que no quiera ser despedido puede hacer lo mismo con su empleador. E igualmente una persona a la que no le quieren renovar el contrato, un contrato de arrendamiento, lo que sea, o que quiere pedir que le haga un contrato de arrendamiento y la persona no lo quiere hacer libremente, decide no hacerlo, lo puede acusar de transfobia y a partir de ahí se mete en un lío. Y además el problema de las leyes trans es que se presume la veracidad de quien invoca que estar siendo discriminado por ser trans. Y además se hace a través de un procedimiento administrativo, con lo cual no tienes la garantía de un proceso y vas a juicio, sino que te imponen la multa y después tú vas a juicio y reclamas, pero antes tienes que pagar. Entonces este es el problema que plantea la ley trans para toda la sociedad, y es muy importante que nos quedemos con esto, porque es una ley que, lejos de favorecer o beneficiar a las personas transexuales, que no son el sujeto político de la ley, perjudica a ellos mismos, que les impide poder tener terapias para valorar o para explorar cuál es la causa de su malestar con el cuerpo, sino que además perjudica a todos los demás porque no podemos decir nada. Y esto es lo que pretende la ley trans. Y por eso es que se le da, se comportan como un movimiento sectario, y es por esto que da lugar al libro que ha escrito Carola, el comportamiento de secta que tiene esta organización. Y ahora sí, Carola, todo tuyo. Gracias. Bueno, gracias por la exposición, la parte jurídica, porque esa parte es bastante compleja.
pero yo quiero contaros un poco cómo me pasó esto a mí, pero antes quiero contaros otra cosa, ¿vale? En el 2013 yo tuve a mi hija y sufrí un abandono por parte de la matrona y ella tiene parálisis cerebral a raíz de esto, ¿vale? Cuando yo llego a mi casa y me encuentro con esta situación, lo primero que hago es preguntarme qué puñetas ha pasado. Y descubro lo que es la violencia obstétrica y descubro lo que es, bueno, pues que una pensaba que la violencia de género, violencia machista, es salir de tener un ojo morado porque tu pareja te pegaba, tu marido te pegaba, y resulta que no, que tiene unos tentáculos mucho más grandes. Yo en aquella época tenía 33 años. Bueno, pues yo empiezo a indagar. La violencia obstétrica es la usurpación de nuestros procesos de embarazo y parto, donde puede haber daño tanto a la madre como a los bebés. Es un tipo específico de violencia de género o violencia machista. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues ocurre, y esto lo explica Lerner en su libro fantástico de la creación del patriarcado, porque el patriarcado se sustenta en el hecho de que las mujeres nos utilizan para obtener una plusvalía, ¿vale? Para tener criaturas, bebés, para cuidarlos, obligarnos a cuidarlos siempre, y también para ser esclavas sexuales. La realidad orgánica para que se dé ese tipo de opresión es que las mujeres nacemos hembras humanas y no otra. Por ese motivo, ningún varón puede ser sujeto del feminismo. Cuando yo en 2018 me entero de toda esta movida, que ya había un proyecto de ley en 2017, hubo otro en 2018, creo que hubo otro en 2020, es decir, ha habido varios intentos. Yo en mis redes sociales, así tímidamente, pues decía que eso no podía ser, ¿vale? Pero tuve la suerte de escuchar a Laura Redondo en el programa de radio de Barbija Puta, que es psicóloga, una de las primeras que yo le escuché hablar de esto. Y entonces, pues yo en 2019, 20, por ahí, yo ya empecé en mi red social pues a hablar de esto. Lo que ocurre que, bueno, yo tenía una cuenta muy pequeñita, ¿vale? No me conocía nadie, pero hablaba con el resto de feministas, intercambiábamos cosas, estábamos leyendo, tal y cual. En verano de 2021, cuando ya estamos en este debate, ¿no?, de legislación que está explicando Sandra, pues yo empiezo a defender básicamente esto que os he dicho, es decir, que nuestros derechos y el feminismo lo que tiene como base es que reconocemos el sexo, ¿vale?, de las personas, y que reconocemos que hay una opresión que es cultural, no es natural, que por cierto, aquí muchas veces hay mujeres que me han dicho: Carolina, es que resulta que me da apuro porque alguien me ha dicho que esto parece de ultraderecha. Y yo le digo: mira, pues te voy a decir una cosa, es que resulta que los de ultraderecha reconocen que el sexo es la base para que opriman a las mujeres. Y resulta que la derecha tiene muy claro quiénes son las hembras humanas y para qué las quieren utilizar. Y nos han convencido a todas de que es algo natural y necesario para mantener el sistema tal y como está. Pero vienen las feministas hace muchos años, hace 300 años, incluso algunas antes, porque Cristina de Pizán ya lo escribía en el 1400, y decían: no, esto es cultural, hay que derribarlo porque esto es una abominación para las mujeres y es injusto. Pero el feminismo reconoce el sexo para decir: toda esta estructura asquerosa que tenemos encima las mujeres hay que desecharla y hay que derribarla y hay que abolirla. Por eso hay que abolir pues la maternidad obligatoria, hay que abolir pues la prostitución, que no es más que un tipo de esclavitud, por supuesto los vientres de alquiler, que es otro tipo de mercantilización con las mujeres, por supuesto la violencia machista y los roles sexuales, que ahora se llaman estereotipos de género, ¿vale? Entonces, esto quiero que quede claro porque es la parte fundamental de este debate, porque como bien ha dicho Sandra, la ley trans, tanto la nacional como la andaluza, lo que reconoce es que cualquier persona puede ir al registro y con su mera voluntad, con su palabra, cambiar la etiqueta sexo en su DNI, ¿vale?, en su documento de registro, que después te sacas el DNI. Es decir, este señor de aquí puede ir mañana y hacerlo, y va a ser
tratado jurídicamente como mujer a todos los efectos. Si él tiene una pareja mujer y pues comete le pega, resulta que va a ser una pelea entre mujeres. Y esto lo dice Ángela Rodríguez Pam en un vídeo, ¿vale? Pero claro, es que esto es una mentira, como dice Sandra. Esto es intentar hacerme ver lo blanco-negro. Es intentar decir que esto de aquí no es agua, que esto de aquí es sangre. Es sangre. Y si yo os digo que si no decís que es sangre os multo con 120.000 euros, ¿qué decís? Es sangre, ¿verdad? Vale. La mentira y la coacción son los dos pilares de los movimientos sectarios y de los grupos sectarios. Y cuando yo me tuve que enfrentar a la denuncia que 2 asociaciones de personas trans me pusieron y tuve que leer la denuncia que me hacían, yo no podía salir de mi asombro porque era una mentira tras otra, ¿vale? Por ejemplo, me acusaron de que yo no seguía los criterios de la Asociación Americana de Psiquiatría, donde estábamos obligadas, las psicólogas y los psicólogos, a afirmar a las personas con identidad de género X. Bueno, pues resulta que la guía es mentira, no es de obligado cumplimiento, de hecho lo pone bien grande y lo recojo en el libro, que son unas guías orientativas. No hay ninguna obligación a nivel terapéutico de estar afirmando a la persona, lo que es la guía, ¿vale? Otra cosa ya la ley trans y cómo se interprete, ¿vale? Otra de las cosas que me denunciaban era que yo obligaba a las personas a aceptar su cuerpo. Y yo decía, ¿cómo puedo yo obligar a través de Twitter a alguien a aceptar el cuerpo? Porque si realmente yo tengo ese poder, es que soy la caña. O sea, de verdad, ¿sabéis lo que es un psicólogo o psicóloga que tuviera el poder de persuadir a alguien a través de Twitter y decirte, tú que tienes un complejo de X, acéptate? Y mágicamente se acepta. De verdad, increíble. Pero no solamente eso, es que me acusaban de también a través de Twitter destruir los estereotipos de género. Madre mía, si esto está en la ley orgánica de igualdad, ¿cómo qué gran poder tengo yo de estar destruyendo los estereotipos de género a través de Twitter? Y todo esto porque yo en un hilo de Twitter lo que dije es que a los niños y a las niñas hay que educarles libres de estereotipos sexistas. Y yo os traigo material, no os voy a quedar ahí escuchándome nada más, que os habéis creído, que hay que trabajar. Mira, porque claro, mucha gente no me cree cuando yo cuento esto. Entonces, ¿qué hago? Pues le saco los materiales. Este es un cuento que os lo voy a pasar ahora, ¿vale? Que lo llevan a los colegios de los niños y las niñas, pero este es uno de los más light. Yo he leído otros que son... Pero este es un ejemplo bastante ilustrativo, ¿vale? Es una niña que resulta que la señorita ve que es un poco revoltosa, que le gusta vestirse de bombero, que no le gustan las horquillas, que le gusta jugar al fútbol con los compañeros y de celebrar los goles, y resulta que la seño llama a los padres para decirle que no es una niña, que es un niño trans. Es decir, estamos hablando que todas las criaturas que nos hemos criado en los años 80, que yo jamás he jugado con muñecas porque es que mi madre me las quitaba y me ponía a jugar con otras cosas, como con puzzle, las cosas estas de construcción, los bloques, para que no fomentarme que yo tuviera que cuidar de mayor sí o sí, resulta que éramos niños trans, ¿vale? Es decir, esta ideología, esta doctrina se basa en el sexismo. Lo voy a pasar para que lo podáis ver, ¿vale? Yo ya lo vi. El cuento, los que no lo conozcáis, ¿vale? Yo sí lo conozco. Pero no solamente eso, porque claro, ese es el de una niña que resulta que le dicen que es un niño porque juega al fútbol y no le gustan las coletas, ¿vale? Pero resulta que aquí tenemos otro cuento que se llama La gran equivocación. Ah, bueno, espera, este. 5 diademas para Matilda. Este va de un niño que resulta que quiere diademas. Y resulta que cuando está en el colegio le gusta jugar con sus amiguitas. Al parecer no le gustará jugar al fútbol. Le encanta ver los colorines de las coleteros de las amigas. Le gusta ver
las faldas, y resulta que la seño pues sospecha, o parece ser que es una niña, que en vez de un niño es una niña trans. Fijaros el sexismo en el que se sustenta esta ideología. Pero es que esto se lo van a los colegios a decirlo, porque la ley, esta doctrina, estos grupos han conseguido por la puerta de atrás presionar a cada político para que se aprueban estas leyes, y cuando ya nos hemos dado cuenta, todo el armado legislativo está dispuesto, ¿vale? Porque claro, vosotros diréis, ¿cómo puede una asociación llegar a las escuelas, no? Bueno, pues aquí tenemos el protocolo, a ver si lo he echado, que he traído tantas cosas que a lo mejor se me ha ido. El protocolo de Andalucía a ver si lo traigo, porque he traído varias cosas. Cosas del directo, perdonadme. Pero es que os lo quiero enseñar porque realmente a veces no nos creen a las feministas cuando estamos diciendo aquí que en los colegios se está adoctrinando para que las criaturas se confundan, ¿vale? Y os voy a leer un apartado, que esto se lo leí yo a una amiga mía que es docente, que se llevó las manos a la cabeza. Dice: cuando el tutor o tutora de un grupo o cualquier miembro del equipo docente del centro observe que un alumno o alumna menor de edad manifieste de manera reiterada actitudes de una identidad de género no coincidente con el sexo asignado al nacer, es decir, cuando un niño reiteradamente en el cole, por ejemplo, lleve camisetas rosas, juegue con sus amigas, prefiera jugar con muñecas y además se empeñe en ponerse diademas, lo comunicará al equipo directivo del centro, el cual propondrá a las familias representantes legales una entrevista con el profesorado que ejerce la tutoría, a la que podrá asistir quien ejerza la orientación. Dice, se informará de los hechos observados, fijaros, los hechos observados, es decir, que una criatura no esté sometido a los roles o a los estereotipos de género o sexistas tradicionales que les correspondería a su sexo. Es decir, las niñas jugar con muñecas y los niños jugando al fútbol. Si eso no pasa, a los padres hay que informarles como si esto fuera algo malo. Y además se le tiene que informar de los recursos existentes en el ámbito educativo y externos al mismo. E identificar un proceso y la posibilidad de identificar un proceso para identificar las necesidades educativas y determinar las posibles actuaciones a desarrollar en el centro. Es decir, donde no hay un problema. ¿Qué problema hay de que un niño le guste el rosa, juega con muñecas, quiera diademas, por ejemplo, o se fascine viendo los coleteros de las amigas? Es que llevamos décadas luchando desde el feminismo para romper precisamente este encorsetamiento de lo que es hay cosas de niñas, hay cosas de niños, feminidad para las niñas y feminidad y masculinidad para los niños, ¿vale? Pero todo sería un juego de niños si esto se quedara aquí, ¿vale? Yo os voy a pasar los materiales para que lo vayáis viendo después ya, ¿vale? Todo esto sería como muy inocuo si esto quedara así, ¿no? Pues mira, resulta que María ahora es Pedro y no pasa nada, ¿vale? Pero resulta que es que esto está todo muy bien hilado, porque una cosa que siempre dicen desde el transgenerismo, desde el transactivismo, es que ahora la ley no necesita nadie ni operarse, ni hormonarse, ni nada, ¿vale? Sin embargo, este camino está trazado y no sé si sabéis que Feministas de Cataluña ha hecho un informe maravilloso donde, conociendo los datos de la clínica Transit, ha arrojado que hay miles de niñas que están saliendo con hormonas de ese centro porque se sienten chicos, ¿vale? Y resulta que es porque la guía de atención a las personas trans en el ámbito sanitario hecho por el Ministerio de Sanidad del año 2021, con apoyo de la FEL, ¿vale? Dice que, claro, si tú una criatura, imaginaros el caso, ¿no?, de estas criaturas que están en el colegio, que con 5 años una chica juega al fútbol, le encanta y resulta que no le gusta el rosa y ya el colegio le ha dicho, mira, que realmente es un niño trans, la familia se lo ha informado
ha acudido a una asociación transgenerista y le han dicho, mira, pues sí, que resulta que no es Berta, sino que se llama Daniel. Vale, con 5 o 6 años ya está en ese proceso. La familia, ¿qué hace? Le corta el pelo, porque claro, los chicos llevan el pelo corto, las mujeres no podemos llevar el pelo corto, ¿vale? Se le viste con chándal, porque claro, las niñas tienen que llevar vestiditos. Se le pone juguetitos de coches, porque claro, las niñas tienen que jugar con muñecas. Todo esto desde la ironía, ¿vale? Para que no lo capte. Esa criatura va a crecer, es decir, tú a un niño de 6 años le dices los Reyes Magos y se lo cree, ¿vale? Pues tú le dices a esa niña que es un niño, que se llama Daniel, y sigue creciendo, los 6 años, los 7 años, los 8 años, los 9 años, ya con una identidad forjada, y resulta que de pronto empieza la pubertad. Y entonces, la solución que le dan al estrés psicológico que esa criatura va a ver, porque el cuerpo es imparable, ¿vale? El cuerpo a la transición adulta es imparable, le dicen, ¿qué hacemos con ese estrés psicológico? ¿Cuándo intervenimos? Y pone, cuando salen los pelitos. Vemos qué cambios le producen estrés psíquico a la criatura, y cuando lo expresen ese estrés psíquico, es decir, cuando esa criatura con 9 años diga, mamá, yo soy un niño, pero es que resulta que me están creciendo los pechitos. Es que a lo mejor a mi amiga le ha bajado la regla, con 10 años, con 11 años. Pues lo que aquí le ofrecen, no le van a ofrecer una terapia para abordar ese estrés psicológico, no. Lo que le ofrecen es plantear la opción de congelar su momento de desarrollo de tal modo que éstas no aparezcan mediante el uso de los conocidos bloqueadores de la pubertad. Es decir, le dan bloqueadores hormonales y a las niñas especialmente le inducen una enfermedad conocida, que lo que hace es que al no empezar a desarrollar los estrógenos, empiezan a tener muchos problemas de salud, ¿vale? Esta guía recoge también las cuestiones de salud que van a tener reversibles o supuestamente reversibles y irreversibles que van a tener. Es decir, y esta guía está hecha supuestamente para familias que están dentro de esta ideología transgenerista, ¿vale? Pero claro, cuando tú ya estás en ese camino, y esto han hecho un estudio, ahora mismo no recuerdo dónde, pero está mencionado en el libro, perdona mi memoria, resulta que cuando tú empiezas a inducir este camino es muy raro que desistan, porque ya necesitan, se vuelven dependientes de estos fármacos. Y lo que viene a los 14 años son las hormonas, digamos, cruzadas. A las niñas se le dan testosterona, se le engrosa las cuerdas vocales y la voz se le pone más grave, es para siempre, es irreversible. Si hay antecedentes de calvicie, pueden desarrollar calvicie y es irreversible. La grasa que tenemos bajo la piel se modifica y se puede caer y envejecen antes. El clítoris se le ensancha y le causa tirantez y dolor. Y lo siguiente que son las cirugías, ¿vale? Y lo que tenemos, fijaros que con lo que tenemos aquí es que una criatura que jugaba en el patio de un colegio tranquilamente, metiendo goles, siendo una niña, ¿vale? Lo que vamos a tener ahora es una criatura que crece en un niño y que va a hacer todo lo posible para conseguir ajustar ese cuerpo a ese ideal. Esto se llama en psicología una disociación de la realidad orgánica. Y esto es muy típico de las sectas. Las sectas buscan en casi todas sus manifestaciones la disociación de la realidad orgánica de las personas en pos de un ideal, ¿vale? En Málaga había una pedagoga que se dedicaba a decirle a su entorno, a las personas que captaba, que eran muy muy inteligentes, y lo que hacía era someterlas a largos periodos de sedentarismo para que estudiaran mucho porque eran muy especiales, y claro, ese estado les provocaba trastornos mentales, se les inducían, incluso físicos, y esas personas terminaban disociándose de su cuerpo. Incluso alguna llegó a estar en silla de ruedas, ¿vale? ¿Todo por qué? Porque esta señora lo que hacía era inducirle a alcanzar un ideal que era falso, ¿vale? Yo os voy a pasar esto, son imágenes muy sensibles, quien no esté preparada, por favor, que no lo abra, pero a esto es a lo que se lo somete ahora a la juventud, ¿vale?
y no todo sale tan bien como se esperaba y la gente se cree que el sexo cuando se cambia, ¿vale?, entre comillas, es algo real. Es decir, hay personas que cuando se han sometido a esta cirugía se han preguntado, bueno, y ahora, por ejemplo, los varones, ¿voy a menstruar? Pues no, mire, porque es que lo que usted tiene es una cavidad hecha con una cirugía y recubierta con piel, ¿vale? Es decir, realmente al final amputan a una persona unos miembros sanos de su cuerpo para algo que no va a ser, es una estafa. Esto es una de las características típicas también de las sectas. Las sectas se basan en mentiras, en muchísimas mentiras, ¿vale? Una es esto del cambio de sexo, es falso, es decir, yo por mucho que me ampute mis pechos, que me ponga un rulo de carne que me sacan del brazo o del muslo para parecer ahí un rulo, ¿vale?, que supuestamente es un pene, no es verdad, ¿vale? Porque nuestro sexo está determinado en nuestro nacimiento. Entonces, bueno, aquí una de las cosas que también hace esta doctrina es lo que se llama en el ámbito de la secta la ciencia sagrada, que es retorcer la ciencia para siempre ajustarlo a su beneficio. En esta doctrina, por ejemplo, ¿no?, utilizan mucho el neurosexismo. Esto es algo que está ya refutado. Dicen, por ejemplo, que los bebés, si en el embarazo reciben mucha testosterona o de estrógeno o testosterona, o sea, hormona testosterona o estrógeno, pues va a tener una identidad de género femenina o masculina. Esto es falso. Que además esto lo cuenta Gina Rippon en su libro El cerebro y el cerebro y nuestros géneros, que dice que se hizo un experimento con cobayas en el año 59 y que eso en seres humanos no se puede hacer porque es invasivo y además no puedes controlar que eso realmente tú puedas una influencia desde el útero hasta la adultez, ¿vale? Entonces es neurosexismo, ¿vale? Es explicar una cosa como si fuera científico, pero realmente no lo es, ¿vale? Apelan a la intersexualidad, que no son, ya esa palabra no se utiliza, lo que se utiliza son anomalías del desarrollo sexual. Es decir, cuando un bebé hay un espermatozoide y un óvulo que se juntan, se determina el sexo y empieza lo que es la embriogénesis. Y en algún punto puede haber una anomalía, pero pueden ocurrir anomalías, por ejemplo, en el esófago. Es decir, hay bebés que nacen sin esófago y eso lo he visto cuando he acompañado a mi hija al médico. ¿Eso quiere decir que podemos normalizar que hay personas sin esófago? No, ¿verdad? Igual esto, es decir, hay personas que van a nacer con los cromosomas XY o 0XY, ¿vale? Y eso son anomalías. Igualmente, además, esto lo que viene a reforzar es que solamente hay dos sexos, ¿vale? XX o XY. Después puede haber alguna anomalía intermedia, ¿vale? Y hay, no sé, yo en mi libro, haciendo un resumen, he detectado casi una treintena de mentiras. No sé si tenéis alguna así en especial que digáis, oye, esto que lo dicen mucho, ¿vale? Porque una de las cosas, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, es que cuando una persona cuestiona los dogmas, tanto dentro como fuera, es castigada. En mi caso, eso fue una de las cosas que a mí me despertó la curiosidad de decir, bueno, ¿esto qué es lo que ha pasado? Si yo nada más que he escrito unos tweets, y casi termino en la cárcel como este hombre que está por escribir una canción contra el rey, que está mal, ¿verdad? Entonces, es un atentado a la libertad de expresión, pero no solamente eso, sino que pone en riesgo la salud de nuestras criaturas. ¿Por qué? Porque se están tomando decisiones, y aquí en Andalucía está permitido por el artículo 28.6 que los menores pidan bloqueadores hormonales antes de la pubertad, estamos hablando de los 8 o 9 años, sin ningún informe psicológico. Y eso es inducir una enfermedad en las criaturas, ¿vale? Pero resulta que si una familia, porque claro, es cuestionable que una familia diga, ay, pues sí,
pues mi niña es un niño trans, vamos a darle las hormonas. Eso es cuestionable porque la familia no está protegiendo a esa criatura, pero resulta que la familia que protege a esa criatura, con la nueva ley, puede perder la custodia de la criatura. Aquí en Andalucía, ese protocolo que anda por ahí, tiene un apartado que dice que si la familia no acepta la identidad de género, le pueden abrir una hoja específica que se abre en los colegios para denunciar que esa criatura está siendo maltratada, porque no le están respetando la identidad de género. Y se abren protocolos en servicios sociales. Yo conozco casos aquí en Andalucía de padres que están en esa situación. ¿Vale? No solamente decir, es una mentira que nos hemos tragado, y nos la hemos tragado porque no hemos tenido más remedio, porque si no somos multadas, pero al inicio nos lo hemos tragado por el buenismo, ¿vale? Y porque este movimiento utiliza un tipo de procesamiento de la información basado en los sentimentalismos, es lo que se llama la ruta periférica. La ruta periférica es cuando yo hablo, no aporto datos, sino aporto sentimientos, aporto, por ejemplo, autoridad, aporto que está todo muy bonito, aporto que son mis derechos, ¿vale? No aporto datos. ¿Qué ocurre? Que con esa ruta periférica hemos aceptado una serie de dogmas sin pararnos a pensar si era realmente o no posible. Por ejemplo, lo del cambio de sexo. Eso es una de las cosas que yo, cuando hice esto que llamamos PIC Trans, que para mí no es otra cosa que recuperar el pensamiento crítico, dije, jolín, ¿yo cómo me he podido tragar esto de que el sexo se puede cambiar? Pues es por esto. Porque es algo que se repite, que todo el mundo da por hecho, que lo escuchas de un médico, lo escuchas de un psiquiatra, lo escuchas de un docente, lo escuchas de un político, lo escuchas y lo das por hecho, ¿vale? Hasta que tú dices, no, pero si esto no es verdad, no lo podemos hacer. Igual que no me puedo convertir en un gato, no me puedo convertir en un bebé, ¿vale? La familia busca ayuda psicológica, que tiene muchas dificultades, que por eso la doctora Lisa Lidman fue la que se entrevistó con unos 1.500 padres, si no recuerdo mal, porque detectó que estaba surgiendo algo nuevo que ella lo ha llamado disforia de género de inicio rápido, que son sobre todo chicas de entre 13 y 15 años que de pronto le dicen a las familias que son chicos trans, cuando nunca jamás previamente habían manifestado estas criaturas ninguna disconformidad con su cuerpo. Entonces, ¿qué pasaba? Que la sociedad a las familias le dice, por favor, no seas transfoba, acéptalo. Te está diciendo que es un chico trans, acéptalo, ¿qué hay de malo? Claro, las madres dicen, ¿cómo que hay de malo? Si es que ya se está tomando hormonas, es que después viene la amputación de los pechos. ¿Y qué pasa si dentro de 5 años, 6 años se arrepiente? Como le pasó a Keira Bell en Reino Unido. Sandrita. O a Sandrita, por ejemplo, un chico gay de aquí de España que ahora se ha dado cuenta de que qué hubiera pasado si a él le hubieran dejado ser un homosexual feliz y vestirse como le diera la gana. Y ahora está amputado. Sí, perdona, lo que ocurre es que tanto la ley trans de las comunidades autónomas y de Andalucía, bueno, de Andalucía en especial, pero que fue además la primera comunidad autónoma donde hubo, vienen acompañadas de unos protocolos educativos y protocolos sanitarios. En todos estos existe un modelo afirmativo, es decir, la ley trans que tenemos ahora a nivel nacional lo que hace es reconocer el derecho a la autodeterminación del sexo para cualquier persona, porque no está destinada, como dije anteriormente, a las personas transexuales. Pero además lo que hace es que viene a validar y a darle estructura jurídica a nivel nacional al resto de la normativa que existe en las comunidades autónomas donde ya existía. Y el modelo siempre es el modelo afirmativo. Ese es el problema que plantea, es decir, sí o sí tiene que pasar por la transición. Y la primera transición es la transición social, el cambio de nombre. Esto es lo que está incluido en los protocolos educativos que hacen que el profesorado se convierta en policías de género, es decir, que observen a su alumnado y que miren estos comportamientos que se consideran anómalos, es decir, la chica que juega fútbol y el chico que le gusta el rosa o las piruletas
se puede considerar que es un niño trans. Ahora nos ha estallado la bomba en las narices. Empezó en Estados Unidos y es una moda porque realmente se ha propagado como una moda diseminado por el mundo occidental, donde la disforia de inicio rápido es donde más se nota, es decir, la que surge de forma súbita, ¿no? ¿Por qué no lo sabíamos? Porque la gente no era consciente de ello. Ahora vivimos una sociedad donde tenemos grandes retrocesos como el cuento de Disney y las princesas, que ha hecho que se produzca esa segregación por sexo que no habíamos advertido, que propiciaba esta situación que se está dando. Las familias no lo saben, la mayor parte de la gente no lo sabe, sigue creyendo que las leyes trans tienen por propósito proteger a personas vulnerables que sufren mucho, porque además se creen, tanto las personas que están en esa situación como la familia y el resto de la sociedad, que es que son personas que han nacido en un cuerpo equivocado. La disforia de género sí existe, es decir, y generalmente son personas gays o lesbianas que tienen dudas, inquietudes sobre su sexualidad. El problema es que las terapias explorativas están prohibidas. Las terapias explorativas son aquellas para indagar la causa del malestar, porque tienes un malestar con el cuerpo. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que cada vez es más sexista, y entonces las leyes trans lo que hacen es que las refuerzan, y la educación que se está dando en los colegios con los protocolos educativos orientan a ello. Primero se inicia con la llamada transición social, es decir, los chicos y las chicas cambian de nombre y las familias no tienen ni idea. Sí. En las clases los llaman por el nombre. Y por eso es que cuando los padres los llaman y les dicen lo que está sucediendo, les dicen que tienen que aceptar el nombre de su hijo muerto para aceptar, abrazar a por ejemplo, a su hija. Yo quiero hacer un apunte porque una de las cosas que yo planteo en el libro, precisamente, es cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Y es que una de las cosas y una de las estrategias que utilizan muchísimo las sectas, y no esto que yo, digamos, he descubierto, sino otras, ¿vale? Porque existen sectas en la política desde hace mucho tiempo, es que utilizan gabinetes jurídicos para elaborar hojas de ruta de cómo se tienen que, digamos, incorporar estas leyes, ¿vale? Yo, por ejemplo, en el libro nombro a Dentos, es un gabinete de abogados muy fuerte que tiene informes de cómo se tiene que hacer esto. Una de las cosas que hacen es que, aprovechando un derecho, por ejemplo, el matrimonio homosexual, metes la identidad de género. ¿Qué pasa? Todo el mundo con razonable, estamos de acuerdo en el matrimonio homosexual, pero mete la identidad de género. Entonces, claro, si dices, espera, pero lo otro no y lo otro sí, ya, boom, se va el debate, ¿vale? Nadie va a decir, espera, yo sí estoy a favor de una cosa, pero de la otra no, porque entonces ya transfobia, ¿vale? Ya empiezan las acusaciones de transfobia. Además, esto también lo planteo en el libro, porque esto es una secta multinacional, ¿vale? Que se nutre primero de todo el negocio que hace este interés por darle hormonas a las criaturas. En el libro sobre la existencia del sexo de Katja X. Edman, ella hace un cálculo y los 5 primeros años significan, o sea, cuestan para el tema de la transición $500.000 euros. ¿Vale? Y hay un informe económico que dice que si lo sufragan los estados, entonces sí es rentable el negocio, con una rentabilidad del 20 y tantos %. Es decir, por eso tiene que ser un derecho humano, porque si es un derecho humano, yo puedo darle a una criatura pequeña hormonas, después de hormonas cruzadas, que será dependiente toda su vida, las cirugías para amputar, si se arrepiente, cirugías para revertir, ¿vale? Es decir, y va a ser una persona dependiente de por vida, y además, bueno, aquí lo sufraga el Estado, pero en Estados Unidos la gente lo paga de su bolsillo, de los seguros privados, ¿vale? Entonces, las sectas siempre están movidas por un interés económico, ¿vale? Pero también para controlar aspectos fundamentales de las personas, y en este caso es la sexualidad humana. De hecho, la religión católica que controla la sexualidad humana a través del pecado, ¿vale? Aquí, ¿cómo es? A través de la identidad, del sentimiento, del cambio. Es decir, si tú tienes un sentimiento que es muy respetable, no tienes que cambiar tu cuerpo. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy absurdo. Los que son creyentes del cristianismo no tienen que hacerse cirugías para parecerse a Cristo, ¿verdad?
Sería algo absurdo. Pues esto es algo parecido a lo que le están pidiendo. Están pidiendo que paguen un precio muy alto a unas criaturas para ajustarse a un ideal que además solamente se entiende desde el sexismo. Porque si yo, que soy una mujer, para ser un hombre, tengo que amputarme los pechos para ponerme un traje de chaqueta, mocasines y una corbata, eso es sexista, no me lo puedo poner siendo una mujer, ¿vale? Pero esta pregunta tan sencilla está prohibida. Yo esto es lo que hacía en Twitter. Yo en Twitter lanzaba, bueno, ¿y qué pasa? Que tú si eres chica y quieres jugar al fútbol y además te gustan los videojuegos, tienes que convertirte en chico. Eso en Twitter no es terapia de conversión. Pero ¿y si lo digo en un contexto terapéutico? ¿Y si se lo digo a una chica que me está diciendo que crees en un chico? No, porque son personas que manda la Junta, es decir, la manda la delegación, vienen y dan las charlas y nosotros no nos enteramos. Claro. Y entonces no se enteran las familias y no se entera el profesorado. Y si lo saben, pasan, porque hay un protocolo que dice que tienen que abrirle las puertas a las organizaciones transgeneristas. Ya no solamente son los protocolos, ahora está la ley trans. En la ley trans, a nivel nacional, les dicen que son las organizaciones transgeneristas quienes deben asesorar a las autoridades judiciales y a todas las demás personal que tienen que adoptar decisiones. En el caso de que los padres tengan que validar, por ejemplo, los menores de 12 años que tienen que prestar su consentimiento para que los menores puedan iniciar su proceso de transición y el cambio de sexo registral, en los chicos de la franja de 12 a 14 años, donde tienen que hacerlo a través de jurisdicción voluntaria, si los padres no lo hacen, es decir, ir al juzgado, ¿no? Que haya un juez que dé la autorización. Si los padres no están de acuerdo, entonces la autoridad judicial nombra a un defensor judicial, pero ese defensor judicial tiene que ir en el sentido de orientarlo de forma afirmativa, es decir, sí o sí. Y ese es el problema, pone a las familias en situación de indefensión. Esto equivale a una expropiación, ¿no? Porque te están amenazando de que si tú no aceptas que tus hijos hagan la transición, ya transición legal, en este caso es también transición social, y que casi que indefectiblemente va a la transición después, posteriormente, de hormonas y cirugías, porque este es el sentido de la ley, y además pone todo el sistema, la cartera sanitaria, al servicio de estas personas. Si no lo hacen, pues los padres pueden perder la patria potestad, que no solamente es la custodia, es decir, la patria potestad, el control total de sus hijos, porque dice lo que dice Rejón, ¿no? Los hijos no son de los padres, los hijos son del Estado. Yo aquí haría un apunte porque, bueno, tenemos a Docenco, ¿verdad? Que es una plataforma de docentes que está peleando por esto, que además tiene materiales. Esto es muy nuevo, evidentemente. Sí. Creo que también tenemos que recordar que hay leyes orgánicas superiores que hablan de la igualdad, de educar en la coeducación real, no en la que están implantando. Pero creo que las familias también tenemos que fomentar el pensamiento crítico en los chicos y las chicas desde una edad muy temprana, ¿vale? Es decir, tenemos que, incluso si hace falta, reinventarlo, materiales, ¿vale? Pero no, incluso hablar con ellos de estas cuestiones, porque mira, una conocida me dijo, pues mira, mi hija me ha dicho que hay en el colegio un niño que parece una niña. Y lo estaba planteando con 6 o 7 añitos, ¿vale? Pues ese tipo de conversaciones que las criaturas no inician son buenas para plantear, bueno, ¿y por qué crees tú eso? Y te dirá, pues porque le gustan las muñecas. Es que a las niñas, o sea, vosotros en la familia sí podéis dar pie a la reflexión, ¿vale? Porque las criaturas son inteligentes, aunque sean pequeñitas, ¿vale? Y esa es, digamos, lo que podemos proteger. También os digo que las sectas tienen un hambre enorme de captación, ¿vale? Y aunque no solamente caen las personas vulnerables, aquí ninguna persona estamos exentas de caer en cualquier secta, siempre que nos toquen la patata en el lugar correcto, ¿vale? Tenemos que ayudar a las criaturas a que crezcan, por ejemplo, sabiendo que su cuerpo es un templo, que nadie les venga a decir que su cuerpo es incorrecto. A las niñas las vamos a proteger de la publicidad sexista, por ejemplo, de todas las marcas que quieren venderle cremas, depilaciones y de todas las cosas, ¿vale? Pero y a las criaturas, a los niños también les vamos a proteger de esta doctrina,
Es decir, insistirle en que su cuerpo está bien como está. Tenemos muchos materiales, ¿vale? Entonces, yo creo que por ahí las familias tenemos que hacerlo. Yo en el libro dedico un apartado a cómo ayudar a las familias cuando están ya en esa situación, ¿vale? Y doy algunos consejos dentro del ámbito de la psicología, pero en el terreno de las sectas, una de las cosas que se hacen de prevención es fomentar el pensamiento crítico. Y además que identifiquen las criaturas cuando se les está generando un sentimiento de culpa. Cuando alguien les está haciendo un chantaje emocional, porque esa va a ser la campanita que les alerte a salir corriendo de una relación tóxica o de un grupo tóxico, ¿vale? Entonces esto es importante que las familias lo tengamos en cuenta, porque al final se lo van a encontrar. Es que van a ver la tele, van a ver una serie infantil que la retiraron en Netflix hace poco, un capítulo de una serie infantil. Se van a encontrar viendo un programa en prime time a un personaje de estos. En Clan TV, de hecho, dan charlas hablando sobre la existencia de los cuerpos equivocados. En Clan TV, los padres dicen con toda, o sea, las madres y los padres dicen, dejo a mis niños, están viendo Clan TV, es un espacio seguro, ¿no?, para ver televisión infantil, Peppa Pig y tal. Pues va una psicóloga y les cuenta el cuento de que se pueden hacer en cuerpos equivocados, que hay niños con vulva y niñas con pene. Vale. Que aquí retomo el inicio del famoso autobús de Astoir, que como a través de una simplificación de ideas, que esto además uno de los principios de Goebel, simplificar los mensajes, se dice, las feministas son de Astoir, ¿vale? Y es lo que he explicado al principio, reconocemos la existencia del sexo, lo que pasa es que la derecha va a querer mantenerlo, todo lo que se construye encima de ese sexo, y nosotras queremos abolirlo para ser libres, ¿vale? Y lo que hace el transgenerismo es intentar que las personas cambien su cuerpo para alcanzar ese ideal. Y nos van a mentir diciendo, no, pero es que la ley trans ya no exige a nadie que se hormone, pero sí lo hacen para las criaturas, ¿vale? A los adultos no. A los adultos no. Y ese ya es el tema, ¿vale? Es un tema donde ya choca con los derechos de las mujeres, la invasión en nuestros espacios, porque las sectas tienen ideología política. Y esta tiene una ideología política que es capitalista y antifeminista, ¿vale? Si una persona cae en una secta, por ejemplo, aquí en España tenía Bethel, creo que era una secta relacionada con las personas toxicómanas, ¿vale? Bueno, pues resulta, si no recuerdo mal, Bethel era una de las que nombran en el libro. Bueno, pues resulta que está claro, ¿no? Tú das la alarma en el médico, en el servicio social y tal, todo el mundo lo entiende, y vas a recibir apoyo, te van a llevar a un teléfono de una asociación tal, pero aquí no. Aquí no. Aquí la familia no es entendida. Un anuncio de Canarias en Navidades donde decía que si tu familia no te quería te podías ir con tu familia trans, sí, orientada a menores que estaban dentro de esta doctrina. Eso en el ámbito de las sectas se llama un tipo de manipulación centrada en la destrucción de la red, del sostén, ¿vale? Es decir, hay muchísimos ejemplos que si queréis os puedo ir mencionando. ¿Pero cómo lo haces? ¿Cómo rescatas? Claro, porque si él identifica o ella identifica su felicidad y su camino con trascender al otro sexo, a partir de y tú 16 años, a ti ya se te ha escapado esa posibilidad, ¿qué haces? ¿La pierdes o la acompañas en su decisión? Pues mira, tristemente en el ámbito de las sectas, no te veo, hay un concepto que son los adeptos acabados. Son personas con las que la familia lo único que puede mantener es un vínculo de si algún día tienes un problema, nosotros estamos aquí, pero no pueden hacer más. Sobre todo si ya le han dado, si tiene ya la mayoría de edad o la mayoría de edad sanitaria. 16 años. Y es que las familias de verdad están desesperadas. Ocurre, por ejemplo, en el caso de los adultos, que son los trans que no conocíamos, que son los de los hombres que se autoidentifican como mujeres y no se hacen ninguna operación. Y de hecho, no solamente no se hacen ninguna operación, sino que presumen de su virilidad.
En este caso no toman ninguna clase de hormonas ni nada y, por ejemplo, tú dices, yo soy una mujer, porque yo me siento mujer y tengo la vivencia interna de ser una mujer, pero un hombre como tú, que además ni siquiera hace falta que cambies tu nombre, te puedes seguir llamando Manolo, y la ley trans te acepta como mujer para todos los efectos legales. Y ya por eso no se llama transexual, sino se llama trans, porque trans es como una manera de ser, de entender el mundo, ¿no? De que tú transitas hacia uno u otro sexo, hacia los dos o hacia ninguno o hacia muchos. Y entonces no te exigen nada. El problema de los adultos no tiene mayor problema, salvo cuando invaden los espacios y los derechos de las mujeres. Ahí sí. Lo más grave de la ley trans y lo que plantea es con los menores, porque a los menores sí los empujan a la hormonación y a la cirugía. ¿Se puede ser trans y ser feliz? Yo creo que sí. Hay algo que tenéis que tener en cuenta, es un fenómeno nuevo. El fenómeno de lo trans es un fenómeno nuevo, la transexualidad es un poco más... Ya lleva más recorrido, pero esto que estamos viendo con las leyes trans no tiene nada que ver lo que conocíamos con las personas transexuales, por ejemplo Viviana Fernández, ¿no? Olvidémonos de ese caso porque no tiene nada que ver, esto es una cuestión diferente y se plantea como un movimiento disruptivo, como una nueva tribu urbana, pero que se impone por ley y además que tiene consecuencias que pueden dañar su salud, ¿no? Y que enfrentan a los menores, sobre todo en el caso de los menores, con sus familias. ¿Qué hacen las familias? Pues terminan apoyándolo, porque todos tus hijos quieren su bienestar, aunque te equivoques, ¿eh? Esta contradicción que tú manifiestas precisamente es lo que demuestra la mentira en la que se basa esto, ¿vale? Porque evidentemente habrá personas que cuando hagan eso, y yo conozco mujeres que con 40 años han tomado esa determinación, pero con 40 años tú ya has hecho tu vida, ¿vale? Y esa mujer ha estado en terapia 2 años pensándoselo, viendo todas las cosas que le van a pasar a su cuerpo, ha investigado, ¿vale? Un pequeño apunte. ¿Os está costando pensar con esto de hombre trans, mujer trans? ¿A que sí? ¿A que después? Bueno, pues esto se llama debilitamiento psicofísico en el ámbito de las sectas, porque cambian el lenguaje, cambian el sentido del lenguaje, ¿vale? Sí, es decir, sí, yo cuando empecé a estudiar todo esto, digo, pero si es que lo hacen todo. Si estamos aquí liados entre hombre, trans, mujer con pene, no sé qué. No, es que vamos a hablar desde la realidad. Yo hace mucho tiempo que elegí hablar desde la realidad, ¿vale? Una mujer trans es un varón que se cree mujer o se identifica mujer. Pues eso. Es respetuoso, pero yo no puedo aceptar un sistema de creencias basado en mentiras, igual que alguien me diga, es que a la Virgen la preñó una paloma. Mire, no. Usted lo puede creer, pero yo no lo voy a creer. No es ese sistema de creencias, no lo comparto. Porque además así me facilita el pensamiento y no me fatigo. En casa, imaginaros en casa tener un adolescente que os insiste en que le hable, por ejemplo, en masculino siendo chica. Y la madre, hija mía, ay, hija no, hijo, mamá, hija. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que las madres terminan callándose. Y dice, en mi casa hay silencio sepulcral, no puedo llamar a mi hija, porque a mí me sale el hija, no me sale el hijo, no puedo cambiar, porque mis ojos están viendo a una mujer o a una chica. Y eso es un tipo de manipulación mental, cognitivo, ¿vale? Os voy a dar unos datos de tránsito. En 2012 atendieron a 19 personas. En 2021 a 1.454. En 9 años la suma son 5.418 personas. Esto es del informe de Feministas de Cataluña. En 2012 la mayoría eran mayores de 25 años y en 2021 2/3 eran menores de 24. ¿Vale? En 2012 se hicieron 15 operaciones, 7 fueron mastectomías, ¿vale? Y en 2021 hicieron 77 operaciones, 47 fueron amputaciones de pene y 16 amputaciones de pecho y 14 intervenciones de cuerdas vocales. En 9 años se han hecho 326 operaciones, 192 amputaciones de penes y 114 amputaciones de pechos, ¿vale? Es decir, el crecimiento es exponencial. Y para que hagamos una idea, en el análisis financiero que mencioné antes, el volumen de negocio está en 316 millones de dólares estimado en 2019 y aumentará un 25% en los próximos 6 años. Este es un dato del libro sobre la asistencia del sexo
de Casa X Ekman, ¿vale? Entonces, daros cuenta, bueno, y una cosa, un dato que sí se sabe desde hace muchos años, es que el 80% de las criaturas que manifiestan en algún momento esto de la identidad de género, ¿vale? Desisten si no se les hace nada, ¿vale? Y por supuesto hay concomitantes, trastorno del espectro autista, o han sufrido bullying o algún tipo de abuso sexual, que eso está todo documentado, ¿vale? Lo tenéis en el libro, los distintos informes. ¿Vale? Una cosa que quería decir es que antes comentaste de que a lo mejor una persona trans, porque es que se dice llamarse trans, a lo mejor se hace una operación y luego lo que quiere hacerse otra operación para revertir, pero es que revertir no es, porque es que no se puede llamar revertir porque es que no vas a volver a como estabas antes. Claro. Hay varones que a lo mejor sí se pueden quitar los implantes, pero por ejemplo una chica que se ha amputado los pechos va a amputarse el tejido mamario, no podrá lactar, por ejemplo, en el futuro. Y Sandrita decía que los hombres en su mayoría podían llegar a, por ejemplo, a sentir placer, pero las niñas que se operaban podían olvidarse de sentir placer el resto de su vida. Claro. Las niñas que transitaban a chico, Sí. que se podían olvidar de sentir placer para toda su vida. Hay un engrosamiento del clítoris, se descuelga, algunas incluso le cortan un tendón que lo sostiene. ¿Cómo pueden unos padres sostener una cosa así? Es que... Bueno, ahí está lo que es la ideología que te dice que todo lo haces por el bien de tu criatura y quedas ciega ante esto. Como han puesto la ley esta nueva, pero en lo que es el gobierno no se da cuenta de que esto va a ser algo malo, lo que es para nuestra juventud, ¿sabes? Que yo lo estoy viendo, que por ejemplo tengo una amiga que dice que se dice ser no binario, dice que un chico trans no binario, no lo sé, pero que se está diciendo que se va a empezar a hormonar porque le va a salir un minipito. Es que lo cuento siempre cada vez. Por ejemplo, mi madre me ha estado desde pequeña enseñando, pero es que... Eso es pensamiento mágico, claro, eso es pensamiento mágico. Lo que ocurre es que el problema es que engañan a la gente diciendo que el sexo se puede cambiar. Y el sexo es inmutable, no se puede cambiar. Lo que hace son cirugías donde tú, así como se falsea la realidad del sexo registral, donde tú dices, yo no soy Sandra, yo soy Sandro, o incluso yo soy Sandra, pero yo soy un hombre, aunque esté vestida así, me presente así, yo soy un hombre. Y todos me tienen que tratar como un hombre. Claro, al ser mujer, la gente se va a burlar de mí, pero si es un hombre, ahí ya tienes que tener mucho cuidado porque además a quien le vas a exigir que te trate como mujer va a ser a otra mujer, a una mujer, porque además detrás de esto hay una intención también de humillación, ¿no? Por ejemplo, el caso que conocimos hace unas semanas de esa persona que cuando presentó la reclamación puso que se llama Manuel, pero al decirlo dijo que se llamaba Cristina, que era una mujer y que no era un caballero, que era una mujer y exigía que le llamaran así. Y aunque la mujer le decía, perdone caballero, su inconsciente la traicionaba, le decía, bueno, estoy viendo nombre. No, pero ella está viendo, pero ella estaba, por lo que cuentan, estaba agobiada. Y ella le decía, perdona, pero le decía caballero. Claro. Y no lo hacía de mala fe, ella lo hacía porque estaba viendo a una persona que ha nacido varón, que parece varón y que se comporta como un varón y que le exige que le llame y le dice, y no te perdono porque no has pedido perdón de corazón, así que presento la reclamación y esta reclamación puede dar lugar a que la despidan, porque de acuerdo con la ley es una causal de discriminación y ha dado lugar a que muchísimas mujeres que han llamado varón a varón las despidan en su centro de trabajo. Entonces, este es el problema que plantea la ley trans. Pero además hay una cosa, hay dos cosas que trae adicionales. La primera de esto es lo que hablaba Carola, que la ley, esta es la primera vez en la historia que se habla de una situación individual para una persona por una vivencia interna, pero cuando se reconoce el sujeto político al que se ha dirigido la ley, que además es universal porque puede ser cualquier persona mayor de 14 años, esta persona no solamente le reconoce derechos a la persona individual, sino que se extiende a toda su familia. Las protecciones que da la ley trans para reconocer derechos y beneficios no es solo a la persona que se identifique como trans, sino a toda su familia. Por eso es que las leyes hablan de familias trans. Y entonces es una cuestión de que no solamente tienes que tener cuidado con quién estás hablando y con quién
qué es lo que esa persona dice, cómo se autopercibe, y tú tienes que tratarla, sino también a su familia. Claro, porque involucra a toda la familia, y además la atención psicológica, o más bien el adoctrinamiento que se da desde todas las perspectivas, legal, social, sociológica, psicológica y tal, la dan las organizaciones transgeneristas, que están recibiendo muchísimos fondos por parte de las instituciones públicas. Las instituciones públicas son conscientes de lo que están haciendo. Al principio puede que no lo supieran, que los hubieran colado las leyes con el objetivo de reconocer derechos. Siempre que hablamos de derechos, y sobre todo si son derechos humanos, decimos que sí. Y que sí para todo, porque los derechos humanos deben ser para todas las personas, y atender además necesidades específicas de las personas, pero necesidades relevantes. Ya no estamos hablando de eso, estamos hablando de vivencias internas que las personas dicen que tienen, y que esto da lugar a que se conviertan en sujetos de derechos que los blindan con delito de odio. Porque este es el principal problema. Incluso hay un teléfono, el 028, llamas, denuncias a alguien y ya se metió en un lío. Voy a hacer un apunte antes de responder a las manos que están levantadas al hilo de lo que tú has dicho, de la vivencia interna, pero yo quiero recordar de lo que estamos hablando aquí, de la identidad de género. La identidad de género la define la APA como la vivencia interna de ser hombre, niño o mujer, niña o un género alternativo de cada persona. Es decir, una vivencia interna de sentirse hombre o mujer o un género alternativo. Dicho así, qué bien, una vivencia interna, mi identidad de género. Pero voy a poner el pensamiento crítico. Si yo os pregunto, ¿cuáles son esos sentimientos de hombres y de mujeres? Sí, tranquila. ¿Cómo son esos sentimientos de hombres y de mujeres? Yo haría una pregunta a alguien que está convencido de esto. Explícame a mí, ¿qué sentimientos son? Para comprobar si yo misma a lo mejor tengo una identidad de género y no me he dado cuenta. Y entonces, ¿qué te dicen? Bueno, pues en las citas y en todas, cuando hablan de esto ya en lo concreto, lo que manifiestan son estereotipos sexistas. Pues de hecho Sandrita tiene un vídeo que es digno de ver. Él dice que se explicaba a sí mismo que él era una mujer porque de pequeño le gustaban los tacones de su madre, le gustaban los pintalabios de la madre, le gustaba... Y entonces tú dices, entonces, ¿qué pasa? ¿Que los varones no se pueden pintar los labios? Luis XIV que sale maquillado completamente. Es que esto es una moda. Son modas. Yo voy con vestido ahora por una moda. A lo mejor dentro de 50 años los hombres vais con vestidos tranquilamente y nadie os dice nada. Es sexismo. Como sucedía en la antigüedad. Claro, ¿vale? Esto está basado en el sexismo. La identidad de género es una identidad basada en el sexismo y en la rigidez de esos estereotipos sexistas. Por ejemplo, hay ejemplos en el libro, ¿no? De una chica que dice que ha visto vídeos de chicos trans y que se identifica con ellos porque, claro, ella recuerda que de pequeña no le gustaban las faldas, no le gustaba el rosa y que se está dando cuenta ahora de que empiezan a gustarle las chicas. Fijaros, ¿vale? Esto es el borrado del lesbianismo. No sé si habéis visto, el otro día lo vi en Instagram, un vídeo, creo que de una película que van a estrenar o una publicidad, no lo sé. Sale la abuela, la imagen de una abuela retrógrada, ¿vale? Con sus pelos así, con muchas joyas, ¿no? Y están comiendo y le dice a la nieta, que es una adolescente, así, vestida con ese aspecto, no te va a querer nadie, no vas a encontrar novio. O eres lesbiana. Y se ve que la muchacha está muy seria y dice, no, abuela, no soy lesbiana. Y salta la madre, no, además está transicionando a chico, ¿no veis que es un chico? Y entonces todo el mundo diciendo, ¡ay, qué bonito el vídeo! La madre defendiendo al chico trans. Si le está dando la razón a la abuela, le está dando la razón a la abuela está diciendo, pareces un chico, ¿no te gustarán las niñas? Y ella dice, no, soy heterosexual. Claro, porque es una chica que le gustan los hombres, luego si transita a chico, ¿lo veis? Es el borrado del lesbianismo. Pues todo el mundo aplaudiendo el vídeo, yo decía, no me lo puedo creer, digo, voy a contestar a riesgo de que me llamen transfoba. Y lo solté.
porque le dije, digo, estáis dándole la razón a la abuela homófoba y sexista. Porque esa chica lesbiana y que viste cómoda, tiene que ser un chico para que la sociedad la deje en paz. ¿Lo veis? El precio tan alto que tiene que pagar, el de hormonarse. Mira, el principal problema que plantea esto es que si de verdad las personas tienen una vivencia interna y esta vivencia interna les motiva a que los traten o las traten del sexo opuesto porque se identifican como tal, no habría ningún problema. ¿Cuál es el problema? Te llamamos como te apetezca que te llamen, vístete como te quieras vestir, compórtate como te quieras, que te quieras comportar, relaciónate sexoafectivamente con la persona que tú elijas sin ningún problema, porque esta es una sociedad libre, has nacido en la época donde hay más libertades en la historia y donde más se reconocen los derechos de las personas a ser quien eres. El problema es que la ley no vale eso. Si la ley fuera de verdad, de derechos humanos y de que las personas pudieran desarrollar su identidad o su libre desarrollo de la personalidad como quisieran, entonces no habría hormonas ni cirugías. Pero es que ya está el negocio. Claro. Y esa es la razón por la que todas las comunidades autónomas han aprobado leyes trans y por la que todas las comunidades autónomas los han blindado con delitos de odio. Bueno, los delitos, la transfobia no es... hay dos clases de delito de odio. Uno es la transfobia como tal, que imponen sanciones administrativas, que es paga, que es todavía peor porque te puede llevar a la ruina y además es sin juicio previo. La otra es la del Código Penal, que te puedes meter en un problema y te condenen penalmente. Pero la cuestión está en que esto hace que los demás vivan con temor. Por ejemplo, ahora se ha planteado que el preguntar qué es una mujer se considere delito de odio. ¿Por qué? Porque preguntar qué es una mujer y llegar a la conclusión de que ser una mujer es nacer con vulva y las demás características primarias y secundarias que nos identifican como tal y que se determinan desde la misma concepción, porque las ecografías no son transfobas, te están diciendo si vas a ser una chica o un chico. Nada más plantearlo se considera que es delito de odio y lo quieren modificar a nivel de la ONU, es decir, modificar las disposiciones normativas que luego van a extenderse al resto del mundo y reconocer los derechos o desconocer los derechos de las mujeres, porque la inclusividad lo que significa es excluir a las mujeres. Por eso, por el carácter misógino que tiene este movimiento y además empujar a los menores a hormonas y cirugías. Si no hubiera hormonas y cirugías no habría ningún problema. La gente aceptaría a las personas tal y cual como son. El problema es pero en España eso no se da necesariamente porque España es uno de los países más tolerantes que existe. Y incluso antes de la ley hay excepciones. Pero esas excepciones se están alimentando precisamente con estos movimientos y sobre todo con la imposición legal de que si me miras mal eres un transfobo o un homófobo y te voy a demandar. Con las demandas y con las sanciones penales y con las amenazas no se mejora la aceptación social. De acuerdo con la FRA, que es la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, España tiene los niveles más altos de tolerancia hacia todas las personas del colectivo, incluso hacia las personas transexuales, y de inclusión social, porque siempre que pensamos en transexuales pensamos en el modelo que existía antes, que es el que le viene a la mente de la persona marginada que se tiene que dedicar a la prostitución porque no hay otra manera de ganarse la vida y tal, porque resulta una persona físicamente incluso despreciable, ¿no? Porque se nota que es una... es decir, el modelo que teníamos antes, esa imagen ya no existe. O sí existe, pero es algo tan minoritario que no supone un problema. Y España es uno de los países más tolerantes que existe y más respetuosos acerca de estas cuestiones de diversidad. No hacía falta poner una ley que nos ponga en el miedo a todos los demás de ser denunciados por transfobia. Y lo van a hacer, se acaba de poner en vigor el teléfono arcoíris. Llamas al 028 y denuncias. Y esto sí que genera rechazo. Y esto sí que genera odio hacia personas que lo que necesitan es comprensión. ¿Quieres ser lo que tú quieras ser? Pero para esto no hace falta una ley. Sandra, vamos. Es que, por ejemplo, la chica esta que comenté antes, yo es que te he hablado varias veces con ella y le he dicho, pero piénsatelo antes, pero no hagas nada que te arrepientes, por favor, piénsatelo, tal. Pero es que cuando yo le digo eso me dice, ¿tú acaso tienes algo en contra de los trans? Y digo, claro. No, pero es que yo no tengo nada en contra. Por ejemplo, hace unos años, hace 2 años, yo tenía el pelo cortísimo, que le digo a mi madre que yo me ponía el pelo corto
Y es que iba por la calle, o a lo Así mejor rapado. me ponía ropa ancha, me iba por la calle y me preguntaban, ¿tú eres trans? Y digo, a ver, aunque a mí me gusta el pelo corto, pero iba ropa ancha. Claro. Hay una cosa que este movimiento también tiene, que es la identificación. De hecho, las sectas también tienen un lenguaje propio y una forma de identificarse, ¿vale? El lenguaje, el hablar con la E, es un lenguaje sectario, ¿vale? Por ejemplo, las banderitas, algunos outfits, ¿vale? O modas, también son indicadores de pertenencia al grupo. Porque una de las cosas que hacen las sectas es captar a través del sentimiento de pertenencia al grupo, y aquí los adolescentes y las adolescentes son muy vulnerables, ¿vale? Basta que tengan algún problema en casa o en la escuela para que, si esta gente a través de internet o una charla les dicen que van a ser entendidos, respetados, cuidados, y le hacen un bombardeo de amor, que es un tipo de manipulación emocional, pues se entregan, ¿vale? Y empiezan, digamos, a blindarles con respecto a su familia y a su entorno. Es un tipo de manipulación que hacen, que es un control ambiental, ¿vale? Que es que te animan a cortar lazos con tus amigas y amigos, y además les dicen, si te cuestionan es que son transfobos, ¿vale? No es si te cuestionan es que quieren su interés, ¿vale? Os voy a leer una definición, porque ya creo que vamos a ir terminando, una definición general de sectas, y a ver qué os suena, ¿vale? Dice, se definen como un grupo que tienen una dinámica de captación y adoctrinamiento que a través de técnicas de persuasión buscan la desestructuración de la personalidad previa del adepto, destruye total o parcialmente los lazos afectivos de comunicación con su entorno habitual, y que lleva a destruir, conculcar derechos jurídicos inalienables de un Estado de Derecho, y en este caso, bueno, tenemos los ejemplos de las leyes de identidad de género. Esto es una definición de Pepe Rodríguez del libro Adicción a las sectas. ¿Veis el calado que tiene? ¿Veis que identificáis todo el mecanismo que hay detrás? Como es similar a esto, hacen proselitismo en las escuelas a través de internet, persuaden a través de manipulaciones emocionales y cognitivas, impiden que se lean ciertos libros, acusan de transfobia a cualquiera que tenga un discurso diferente, ¿vale? Eso corta para que no les llegue información nueva a las personas que están dentro. Destruyen los lazos familiares y les ofrecen la nueva familia, y sustituyen una identidad por otra, ¿vale? Por la identidad de género. Y aparte, además, las sectas luchan también para que se modifiquen las leyes y las adecúen a sus motivaciones, ¿vale? Que todo el mundo esté dentro de este paradigma transactivista. Y al hilo de esto, porque es interesante, el grito de transfobia es un tipo de manipulación basada en la emoción, porque cuando una de vosotros os acusan de transfobia, lo que vais a sentir es miedo, es culpa y es ansiedad, y va a fomentar la parálisis emocional y conductual, es decir, os vais a callar, a menos que superéis eso y digáis, bueno, mira, esto realmente es una manipulación, ¿vale? Pero el grito de transfobia en redes sociales, en la calle, lo que le pasó a esta empleada del Lidl, eso es un tipo de manipulación para que te calles, ¿vale? Es una forma de decir, eres mala persona. Pero además es una forma de incitar a los demás a que también te digan transfoba. ¿Vale? Y esto sí que es violencia. Y sectario, ¿vale?